Y esta mañana extraordinaria ya tenemos la presencia del escritor Ricardo Farías, quien viene a presentarnos su segundo libro, prácticamente esta es mi pinche Biblia. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola Marco, muy bien, muy buen día y muchas gracias por invitarme. ¿De qué trata el libro? A ver, háblanos de esta Biblia. Bueno, pues mira, la verdad es que tanto Lorena Amquie como yo, que somos los dos autores del libro, la verdad es que somos muy fans de los libros interactivos, en particular de Sankerri Smith, casi ya la voy a santificar, pero la verdad es que ella, digamos que abrió el camino para toda la gente que quiera hacer este tipo de libros, y es un libro tal cual, es una especie como de, diríamos, selfie espiritual, donde nosotros escribimos el 50% del libro, por decirlo de alguna manera, y la otra parte, el otro 50%, depende del lector que queremos que se convierta en autor con nosotros. ¿En base a qué creencias se empieza a escribir esto y se logra pues finalmente una complicidad entre ustedes como escritores, como pues las personas, los lectores que la compran y empiezan también a ponerle ya la parte final de su Biblia? Bueno, primero hay que decir que este libro es un libro irreverente, sí, provocador tal vez, pero no es irrespetuoso. No tiene, digamos que, interés como en insultar las creencias de nadie, pero sí está, digamos, en estructura basado en las creencias, sobre todo católicas, bueno, judio-cristianas diría yo, porque de hecho hay algunos ejercicios que son más como del Viejo Testamento, de, digamos que más judías y menos cristianas, pero la idea es que, digamos, que tengan un punto de partida, incluso decíamos más como yo, como fan del cine de terror, decía, es una especie de maquinita de tortura espiritual donde te vamos a ir preguntando cosas que normalmente no estás acostumbrado a decir. Por ejemplo, imagínate que te preguntamos desde tus 10 mandamientos o que confieses tus peores pecados en 140 caracteres, por ejemplo, o incluso, por ejemplo, que le digas, no sé, ¿tú tienes hermanos? Sí, claro. Sí, bueno, imagínate que te sienta en su diván Freud y te dice, bueno, ahora sí, cuéntame, ¿qué es lo que más le envidias a tu hermano? Y lo tengas que poner ahí. Entonces, digamos que vamos jugando un poco con eso. Hasta, por ejemplo, depende por dónde empieces, porque el libro tiene 2 principios, ¿no? Es lo que estamos viendo, exactamente. Sí. Tiene este principio, pero también lo podemos leer en este principio, del ¿no? Génesis o del Apocalipsis. Tú decides por dónde empezar. Si empiezas por el lado blanco, digamos, empezarás con el Génesis, con la creación de la tierra, del mundo, del hombre, Eva y demás. Pero si empiezas por el lado oscuro, empiezas por tu muerte. Apocalipsis. Empiezas por escribir tu epitafio, ¿no? Entonces, yo no sé si tú te has puesto a pensar qué va a decir tu lápida, porque pues lamentablemente todos nos vamos a morir algún día. Exacto, pero bueno, por ejemplo, ese es un ejercicio más intenso, ¿no? Claro. más fuerte. Entonces, vamos un poco convirtiéndonos en una especie de, diría yo, como una especie de roller coaster espiritual, donde te vamos llevando de cosas más alivianadas, más relajadas, incluso divertidas, sencillas y otras más intensas, ¿no? Es que es súper interesante porque nos ponen ustedes a reflexionar y a pensar sobre determinados temas o cosas que de repente dejamos pasar como a la ligera y ya a la hora que lo estamos describiendo, plasmando, dices, entonces va más allá de lo que yo creía, le echas más análisis, le piensas más, ¿no? Y bueno, el yin-yang, aquí está. Exactamente, y como bien dices, la verdad es que la idea de este libro es que la gente se enfrente con sus propias creencias, que descubra quién es, hacia dónde va. Es una especie de fotografía del momento, es una especie de estatus de dónde estoy hoy, en qué cosas voy creyendo hoy, incluso hasta preguntarte por qué crees esas cosas, ¿no? Entonces, ahora que estamos en casi Semana Santa, exacto, pues es un momento interesante para empezar la reflexión sobre en qué cosas crees, ¿no? Pues muchísimas. Bueno, un placer, Marco. Te agradezco en el alma, Ricardo Farías, y vamos a estar muy al pendiente de este libro. Ya está en todos lados a la venta. Ya está en todas las librerías y a todos los que por alguna razón se quieran convertir en feligreses de libro. A ver. Pues ya lo encuentran en todas las librerías y no reclámenlo, por favor. O en Facebook también. En Facebook también tenemos un Facebook que esta es mi Biblia. Ahí nos encuentran y cualquier duda ahí vamos a estar disponibles para ustedes. Muchas gracias, Ricardo Farías. Gracias. Te agradezco en el alma. Marco, un placer. Y bien, mientras tanto regreso a las cámaras y los micrófonos son todos tuyos, Ale.